Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, les doy la bienvenida de nuevo a Teofusión, un espacio de reflexión teológica desde y para Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la perspectiva hermenéutica de la construcción de conocimiento humano desarrollada por Hans-Georg Gadamer y que se denomina estructura circular de la comprensión. Esta perspectiva surgió en la hermenéutica filosófica y se fundamenta en la tesis que el conocimiento se construye a partir de la precomprensión o preconocimiento humano, ya que en esta precomprensión se encuentran las diferentes fuentes del conocimiento. Según esta perspectiva, el conocimiento humano es un constructo histórico que está influenciado por los siguientes tres elementos. Primero, el sujeto que interpreta, es decir, la persona que conoce. Segundo, el contexto o entorno social y temporal desde el cual se interpreta. Y tercero, la tradición desde la cual se interpreta, es decir, las fuentes del conocimiento. En la hermenéutica gadameriana, los prejuicios o la precomprensión inherente a la tradición y al sujeto que interpreta no deben desecharse, sino más bien deben reinterpretarse a la luz del horizonte histórico-temporal en el que se desarrolla el proceso de construcción de conocimiento. En el caso de la hermenéutica teológica, esto significa construir conocimiento teológico a partir de la reinterpretación de la tradición teológica, tomando en cuenta el contexto histórico actual y la situación o percepción de la persona o las personas receptoras de ese conocimiento teológico. Sobre la base de esta breve introducción, nos hemos planteado la siguiente pregunta para abordarla en este espacio con los dos grupos de reflexión teológica del curso Hermenéutica Teológica. La pregunta es la siguiente: ¿consideras que la estructura circular de la comprensión es relevante para la hermenéutica teológica y por qué? El segundo grupo de personas que compartirán sus reflexiones sobre esta pregunta está compuesto por las siguientes personas, en el orden en que aparecerán: Cris González, Elmer Aguirre, Guadalupe Mayo, Javier Quintana, Marlon Pastrana y Ronnie Cerrato. Entonces, escuchemos las reflexiones de las personas que nos acompañan en este episodio de Teofusión. En cuanto a la primera pregunta, me parece que la estructura circular de la comprensión es totalmente relevante para la hermenéutica teológica. Ya se ha indicado que el intérprete va a interrogar y que el texto se deja interrogar en ese sentido. Cada quien con sus precomprensiones va a generar una riqueza para la teología que hace que el texto se vaya enriqueciendo cada vez que se acuda a esta técnica. De esta manera, este círculo que se propone no debe ser visto como un problema epistemológico ni una prescripción metodológica, sino, como bien lo puntualiza Gamer, como una descripción de la forma en que se logra la interpretación, de esta manera interpretativa. El tema de la teología, entonces encontramos que es la revelación de Dios, pero esto va a llegar a nosotros a través de las Sagradas Escrituras en forma de un texto escrito que debe ser traducido, interpretado y comprendido para poder ser comunicado y anunciado. Entonces aquí es donde va a nacer realmente la necesidad de la hermenéutica. Consecuentemente, el texto se va a enriquecer, el lector también, y la hermenéutica teológica va avanzando de esta manera. Esta hermenéutica debe entender que en la Biblia es Dios quien toma la palabra y debe analizarse lo que la palabra de Dios va a querer transmitir. No solo entonces se toma en cuenta el contexto histórico actual,
sino también se va nutriendo de el mismo desarrollo de las sociedades. Lo que incluso tomando la teología de la liberación va a generar un nuevo esquema de pensamiento para poder abordar ese pensamiento de Dios vertido en las escrituras, que se va a tomar desde las realidades de las sociedades mismas que adoptan esta comprensión de la escritura en la cotidianidad de los textos sagrados de las relaciones sociales que allí se establecen. Saludos compañeros y compañeras. A la primera pregunta sobre la estructura circular de la comprensión de Gadamer, si es relevante para la hermenéutica teológica, a mi opinión esa conexión o nexo con la tradición de la cual el texto es transmitido en un lenguaje que nos interpela, que nos hace pensar, pues la tradición es la interpretación de la fe de un pueblo. Así este texto es una interpretación de todo, está influenciado por la historia, por la tradición, por los prejuicios también del intérprete. De ahí que la comprensión se mueve entre las partes de un todo. Cito, por ejemplo, las palabras de Jesús en la cruz. Es difícil de comprobar si esas palabras las dijeron Jesús en la cruz o si sus apóstoles o sus discípulos la escribieron. Lo que sí podemos ver que es una tradición que ha mantenido viva esas palabras. Ellos creen haber escuchado una voz y nosotros la hemos interpretado como que esa voz fue la voz de Jesús. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el cual usted esté viendo esta grabación, este video. Seguimos con el proceso de aprendizaje y ahora intentamos contestar 3 preguntas más para estos podcasts del curso de hermenéutica teológica. La primera pregunta que intento contestar es la siguiente. ¿Consideras que la estructura circular de la comprensión es relevante para la hermenéutica teológica? ¿Por qué? Bueno, yo creo que antes de contestar sí o no y por qué, creo que es interesante recordar que quien postula eh, esto es un filósofo alemán, discípulo de Heidegger. Ya más o menos por ahí vemos la corriente, ¿no?, que se está siguiendo. Gadamer, quien es el filósofo, él propone que pues, el conocimiento se construye bajo 3 elementos, ¿no? Uno es el sujeto que interpreta, el segundo es el contexto donde se interpreta, y número 3, la tradición desde donde se interpreta. Considerando estos 3 elementos, creo que sí, ¿eh? Creo que sí es relevante para la hermenéutica teológica. Y creo que este postulado de la estructura circular de la comprensión no debe ser rechazada, ni tampoco debe ser tomada como como un postulado absolutista, ¿no? Claramente todos estos postulados tienen podrían tener sus críticos, podrían tener sus áreas con las cuales se difiere, pero creo que por lo menos aporta en el sentido que tradicionalmente se ha visto el mundo, el contexto, la cultura, el pensamiento del autor, pero ahora se propone, pues, tratar de poner la vista en el lector, ¿no? En el receptor. Y creo que al hacer esto, reconocemos que cuando nos acercamos al texto, lo hacemos con ciertas preconcepciones, como decía Gadamer, y a veces hasta con ciertos prejuicios. Entonces, creo que esta dinámica es muy interesante porque ofrece una perspectiva alterna a la que usualmente se brinda. ¿Consideras que la estructura circular de la comprensión de Gadamer es relevante para la hermenéutica teológica? ¿Por qué? Bueno, la idea de Hans Gadamer sobre la comprensión, conocida como el círculo hermenéutico, es
especialmente útil en el estudio de la teología. Según Gadamer, cuando nosotros intentamos entender algo, no vamos a comenzar desde cero, no empezamos desde cero. Siempre partimos de ideas, de conocimientos previos, lo que Gadamer va a llamar una preconcepción o incluso prejuicio. Y a medida que nosotros aprendemos más y vivimos nuevas experiencias, volvemos a revisar y ajustar estos conocimientos previos. Y de alguna manera vamos enriqueciendo nuestra comprensión en un círculo continuo. Ahora, esta forma de entender es importante en teología porque el conocimiento religioso, o al menos se trata de ver no como algo fijo, sino como algo que cambia y algo que se va adaptando al momento histórico, al momento social, incluso al momento cultural. Entonces, en la religión, las tradiciones, como los dogmas, las enseñanzas de las iglesias, si bien es cierto, tienen significados profundos que se han construido a lo largo de la historia, a lo largo de los años. El círculo hermenéutico de Gadamer permite que volvamos a interpretar estos textos, esta doctrina, esta enseñanza, pero esta vez lo vamos a hacer considerando el contexto actual en el que nos encontramos, es decir, las situaciones específicas, especialmente de cada creyente, de cada persona, de cada intérprete, de tal forma que el conocimiento teológico siga siendo relevante y significativo para cada generación. Ahora bien, Gadamer plantea que los prejuicios o las ideas previas no deben de descartarse. Él no lo ve como algo negativo, sino todo lo contrario. Estos prejuicios deben ser analizados y entendidos a la luz del contexto actual en el cual nosotros nos estamos moviendo. Y en la teología, esto permite que las enseñanzas religiosas puedan conectarse con las preguntas y necesidades actuales que los creyentes y las personas tienen en la actualidad. Entonces, esta idea del círculo del círculo en la comprensión es relevante en teología porque permite que el mensaje religioso no se quede estancado en el pasado, sino que se mantenga vivo, que sea relevante, que sea significativo para las personas de hoy en día. Considera que la estructura circular de la comprensión Hans-Georg Gadamer es relevante para la hermenéutica. Vamos a opinar por qué. Y la respuesta es sí, claro. Si la estructura circular de la comprensión que compone Hans-Georg Gadamer, conocida como el círculo hermenéutico, es muy relevante para la hermenéutica teológica, este concepto toma y desarrolla a partir de la filosofía hermenéutica de Heidegger. Por lo tanto, se van a destacar algunos enfoques que resultan claves para estas razones. Número 1, la relación entre el intérprete y el texto sagrado. Número 2, el papel de la tradición. Número 3, la interpretación contextualizada. Número 4, la apertura de la verdad del texto. En un resumen, podemos decir que el concepto de Gadamer es útil porque nos permite articular cómo la interpretación de los textos sagrados no es una actividad estática, sino dinámica, donde el texto y el intérprete se afectan mutuamente y donde la tradición y el contexto juegan los roles esenciales en la construcción del sentido. Y la pregunta que se nos hace en esta ocasión en cuanto a la obra de Gadamer, en cuanto a la estructura circular de la comprensión, ¿verdad?, que él plantea, y se nos pregunta si es relevante para la hermenéutica teológica y por qué. Yo pienso que sí. Pienso que el argumento hermenéutico que sostiene Gadamer es relevante para la estructura hermenéutica teológica porque hay dos elementos que debemos de considerar en la obra de Gadamer que llaman poderosamente la atención. Primeramente, es un elemento central para comenzar toda interpretación hermenéutica. Él habla y supone en su teoría, obviamente argumenta, que todas las personas
se considera que sabe algo. Y es interesante tener esa perspectiva porque al leer la Biblia, al leer el texto sacro, uno podría tener conocimientos previos acerca del texto. Obviamente estos conocimientos previos pudieron llegar a través de tradición, cultura religiosa, lecturas personales o estudios que obviamente en el pasado las personas pudieron haber adquirido de diferentes fuentes. Pero considerar que ese conocimiento previo es importante es porque se parte desde una base donde el elemento de interpretación va tomando más cuerpo y va tomando más forma. Suponer que nadie sabe antes de interpretar es considerar que obviamente la interpretación que se va a estar dando es una interpretación que obviamente no nos va a llevar a ningún lado porque todas personas tienen en cierto sentido contexto en cuanto a la interpretación. Entonces, ese algo que las personas saben o ese algo que las personas interpretan en el texto bíblico, generalmente nosotros, o como lo menciona Gadamer, es considerado como prejuicio, ¿verdad? Y los prejuicios, lejos de ser elementos que obviamente pueden obstaculizar lo que es una interpretación sana, para Gadamer son el punto de partida para comenzar una interpretación correcta. Y obviamente esos elementos interpretativos previos y esos prejuicios obviamente se van afinando a una interpretación más contextual, más sana, a medida que las personas vayan introduciendo el texto, vayan adquiriendo conocimientos y obviamente comprensiones nuevas desde el punto de vista contextual, desde el punto de vista, podríamos decir ahí, a través de los idiomas, a través de otros elementos que obviamente pueden fortalecer lo que es una hermenéutica sana. Por eso, por esa razón, considero que la propuesta de comprensión que propone Gadamer es muy importante. También hay que considerar que la comprensión tampoco es un acto lineal, donde se comienza a adquirir un conocimiento y luego se termina hasta, obviamente, donde se evacúa todo lo que es la información acerca del texto que se está interpretando. En este sentido, Gadamer habla que no es algo lineal, sino que algo circular. En otras palabras, esos argumentos circulares se van redefiniendo, se van reinterpretando y vuelven al punto de partida donde obviamente los nuevos elementos que se han adquirido a través de la información que se ha planteado vuelvan a replantearse las, obviamente, interpretaciones hermenéuticas. En este sentido, es muy importante y reviste de mucha importancia lo que es el elemento que plantea Gadamer en su interpretación teológica.